es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos una vez más aquí en Reseñas, el podcast. Un servidor, Rafael Núñez, y Adelaida Martínez. Aquí estamos, como siempre, todas las semanas para llevarles las noticias más importantes que han ocurrido en República Dominicana y en el resto del mundo. Nuestra amiga y compañera Yarit Ortiz está con excusas porque tiene asuntos médicos. Así es que Adelaida y yo les vamos a acompañar y hoy tenemos un grato placer de tener como invitado a Manuel Rojas García, un coronel de las Fuerzas Armadas de Cuba, que es piloto, graduado en China, graduado en Rusia, graduado en la propia Cuba, y que tuvo una misión militar de la que le vamos a hablar más adelante en República Dominicana. Él va a estar con nosotros, Adelaida. Una misión militar que poca gente de esta generación conoce. Así es. Tú tenías un año cuando eso. Yo tenía un añito. Sí. Pero caramba, muchos temas, Rafael, en el ámbito local, uno triste, ya repetitivo, y no sé cuándo es que vamos a avanzar con el tema de la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, sobre todo por parte de ex parejas. Sí. Yo... Ese caso de esa muchacha en lo que nosotros llamamos la zona oriental, ¿verdad? En Santo Domingo Este, era antes la zona oriental. Realmente acongojado al país porque una muchacha tan llena de vida, perseguida por un maniático que parece ella maltrataba psicológica y físicamente. Y yo quiero llamar la atención de las mujeres que nos sintonizan a nosotros. Ustedes tienen también que saber escoger y saber cuando un individuo, un monstruo como ese, las señales en el noviazgo. Da una señal, desde que te levantó la mano en cualquier momento, de ahí en adelante te va a dar. Desde que quiere controlarte hasta cómo tú te peinas, cómo tú te vistes, desde que quiere restringirte las amistades, desde que quiere alejarte de tus familiares, desde que quiere sacarte del trabajo porque él te va a mantener no linda. Manipulador. Ahí no. No, manipulador. Y hay mujeres que se ciegan. Se ciegan porque tienen un abordaje manipulador en principio que los hacen ver como príncipes encantadores. Como hombre yo digo, Adelaida, si tú tienes una pareja que no es capaz de sentarse a conversar los problemas que surgen en la pareja, que surgen en todas las parejas, y que lo que se asume es una actitud agresiva, una actitud de insultos, de insultos, y de los insultos se pasa a la agresión física. Tú tienes que estar atenta a eso, porque eso no nace de la noche a la mañana, no fue ese día que él se levantó y quiso agarrar. Óyete, esos tipos dan señales y hay mujeres como que se ciegan con los hombres. Esa pobre muchacha, una muchacha hermosa, llena de vida, o sea, una muchacha profesional, y esta rata la mató.
Hay que empezar a criar desde casa hombres y mujeres hacia una nueva masculinidad y a las mismas mujeres también hacia una independencia económica, porque hay que decirlo, por ahí empieza casi todo. Yo creo que va la independencia económica, pero es la independencia de aquí, es de aquí. Son tantas Tú cosas. nunca puedes ser sumisa con tu pensamiento, lo que tú no estás de acuerdo, él y tú no están de acuerdo que esto es un celular. Discutan discutan eso y busquen un punto en común, pero él no te puede imponer con palabras, con insultos o con amenazas y tú quedarte callada o peor, aguantarle golpe. No, pero por Dios. Vamos a esperar las investigaciones a ver qué arrojan, porque se dicen muchas cosas, a ver qué se determina por ahí, porque el hombre le tenía, dicen, un GPS. Exacto, y alguien le avisó o tenía un GPS o alguien le avisó de la fiscalía o de ahí, no sé. Hay que investigarlo a fondo y qué bueno que Jenny Berenice, la Procuradora General de la República, ordenó una investigación. Eso hay que determinarlo y si hay responsables secundarios en eso, ojalá lo manden para no sé para dónde. Para donde nadie escuche. El tema internacional, Rafael, sí. Que se nos acabe el tiempo del sí. intro, pero yo sé que lo quieres tocar. Sí. Que decía fuera del aire que yo no recuerdo hace cuánto tiempo el presidente de Estados Unidos y el presidente de China tenían una reunión en suelo chino. Sí, eso yo en la edad que tengo no había visto una reunión de ese nivel. Presidente Xi Jinping y el presidente Trump, pero sí a nuestros amables seguidores, debemos decirle en qué condiciones va Trump a esa reunión. Trump va en unas condiciones en que tiene una guerra perdida con Irán y el estrecho de Hormuz bloqueado, que no estaba bloqueado cuando se armó la tangana ahí. No estaba bloqueado. Cuando se armó la guerra no era por el bloqueo. La guerra fue un mal cálculo de matar a la cúpula de Irán, creyendo que con matar la cúpula iban a derribar el régimen. No ocurrió. Guerra y se ha convertido esa guerra en un callejón sin salida para Estados Unidos, siendo Estados Unidos la principal potencia militar. Primera derrota. Segunda derrota. Él dijo en sus campañas que terminaría en 2 días la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuánto han pasado? Tiene 1 año y pico. Tercera derrota, dijo que iba a trabajar para que los estadounidenses comieran barato. No se recuerda una inflación tan alta en los Estados Unidos en épocas anteriores. Todo, combustible, comida, todo caro en Estados Unidos. Y otra derrota, la guerra que él comenzó con los aranceles. Se la derrotó la Suprema Corte de Justicia y él va a China con todas esas derrotas en la espalda, de modo que no va en buenas condiciones. Así es. Y el chino, que es un lince, ya tú sabes. Así es, recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana. En APAP, donde más. Y nuestro contenido, hay que decirlo desde el principio, Rafael, como lo dice Yarit, que hoy está con excusas, está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en nuestro canal de YouTube, Reseñas Podcast, y en X, antiguo Twitter, reseñas.com. No se vaya de ahí porque vamos a tener una conversación muy importante hoy con un coronel retirado piloto de las Fuerzas Armadas de Cuba, Manuel Rojas García. Estudió aviación en China, en Rusia, hizo misiones en Angola, en Etiopía, en Siria. Ese señor va a estar con nosotros aquí y sobre todo hablar
de la Operación Pico que se dio aquí en 1977 en el gobierno de Balaguer, 9 aviones MiG que sobrevolaron en Puerto Plata por una discordia con Balaguer. De eso vamos a hablar con Manuel Rojas García. Así es. Vamos a la pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara, con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías.
es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. Ranur es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. Ranur es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, Ranur te acompaña por el camino correcto. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Mientras nuestros niños disfrutan de sus vacaciones,
Sumamos voluntades 24/7 por construir nuevas aulas escolares. Una infraestructura escolar digna para el desarrollo y el futuro de la educación dominicana. El reto es de todos. El reto es de todos. Recordarle, Rafael, a nuestra audiencia también que este episodio llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorre energía de forma eficiente. Desconecte todos los aparatos eléctricos, así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Antes de salir de casa, no olvide apagar todas las luces que no sean necesarias. Por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. Después de ese buen consejo que da Adelaida, vamos a entrar en materia en conversación con un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Cuba, Manuel Rojas García, coronel, quien está aquí en una misión de investigación en el Archivo General de la Nación, y hemos tenido el honor y la oportunidad de contactarlo para que conversemos de un tema que generó en República Dominicana mucha controversia, que la generación tuya no lo conoce, pero que para sí. nada. Pero antes de entrar en ese tema, yo quisiera que Manuel Rojas García nos hable en principio de su formación militar, cómo surgió eso. Y después entramos en el tema. Sí, yo ingresé tempranamente a las Fuerzas Armadas en Cuba en el año 59. Por varios motivos. Y en el año 61 fui a la República Popular China a prepararme como piloto. Tuve 2 años en China, de 61 al 63. Después estuve en la Unión Soviética, hoy Rusia, también 2 años, volando otro tipo de aviones. Después de eso, bueno, pasé también un curso en la Unión Soviética, años más tarde, una Academia Superior de Aviación del 78 al 82. 4 años estuve allá, pasando esa academia. Y esa es la formación militar que he tenido yo, o sea, que lo que me he dedicado es muchos años a volar aviones de combate. Paralelamente con eso me gradué de Derecho en la Universidad de La Habana en el año 78 y en el año 72 me gradué de Ciencias Políticas, me licencié en Ciencias Políticas. O sea, siempre fui un lector, me gustaba mucho leer y me gustaba mucho el derecho. Me gustaba mucho el derecho, entonces aproveché bueno, nunca ejercí el derecho, nunca ejercí eso, lo que me dedicaba era a volar. Como todos los militares cubanos, bueno, estuve, o gran parte de ellos, cumplí misiones en Angola. ¿Cuáles? En Angola estuve 2 años en Angola. Bueno, tenía mi cargo y era jefe de la Fuerza Aérea Cubana en aquella época, ahí en Angola. En Angola, bueno, cumpliendo misiones contra la guerrilla que se oponía al gobierno. La UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Sí. Y fui derribado, después de estar 14 meses ahí, fui derribado por un cohete de la guerrilla, de Stinger, y capturado un día más tarde. Y estuve 10 meses prisionero de la guerrilla. Que bueno, que es una historia larga, que yo la tengo en uno de los libros que yo he escrito, que se llama Prisioneros de la UNITA en las tierras del fin del mundo, que yo cuento todo eso como fue. Usted quiere matar eso con informaciones generales, pero yo soy un curioso de los detalles. No, por favor. Por favor. Venga acá. Cuénteme ese día cuando ese cohete le da a su avión. ¿Qué tipo de avión usted andaba? ¿Qué pasó después? Porque esas son historias que es bueno compartirlas. Era un 1021. ¿Y qué pasa por su cabeza? Yo me imagino, en ese momento. Estando tantos años volando, cuando yo llegué a Angola, estamos hablando, esto ocurrió en el año 87, yo llevaba ya más de 20 años volando, o sea, estaba acostumbrado a estar en el aire. Esto ocurrió en una región en Angola, en el centro de Angola, que se llama Luena, una provincia que se llama Luena. Era un avión 1021 de 2 cabinas. Yo volé con un piloto muy nuevo que había estado en el hospital. Y por los reglamentos de nosotros, él debía hacer un vuelo
para controlarlo, ¿no? El único que lo podía controlar en ese momento era yo, porque normalmente nosotros no cumplíamos misión 2 aviones, era un solo avión. Pero bueno, cuando teníamos poco combustible, por eso que es una historia bien larga, dijimos, no se preocupe, tenemos tiempo. Vamos a hacer una misión de combate en un lugar donde estábamos tirando tiros a la guerrilla que se estaba acercando a Luena, donde estaban tropas cubanas, y fuimos para allá a hacer el vuelo. Hicimos un pase, allí donde estaban las tropas enemigas, a 1000 kilómetros por hora, pero él no colimó bien, no estaba colimado bien. ¿Qué es colimó? Colimar es poner los órganos de puntería arriba el blanco, o colimar, ¿no? Okay. O sea, no detectó bien el objetivo. No lo detectó bien, entonces salimos, o sea, que cogí el mando en ese momento, yo que conocía la zona, salimos, hicimos un segundo pase. Y le digo esto porque en la guerra no se puede hacer un segundo pase. Fue un error. Fue un error. Pero bueno, lo hicimos, en definitiva lo hicimos. Y en ese ya el que portaba el cohete Stinger, abajo, con un cohete portátil, la primera vez lo sorprendemos porque estamos a 1000 kilómetros por hora, que estamos cerca de romper la barrera del sonido. Claro. O sea, que se rompe un poquitico más, que el sonido se va quedando detrás. O sea, pasa el avión y después viene el sonido. Si tú no lo ves, estás embarcado. O sea. Entonces, ya cuando hacemos el segundo pase y no con tanta velocidad, él nos siguió todo el tiempo. Cuando lanzamos las bombas, que comenzamos la trepada, nos lanzó el cohete. Y, ¿dónde le dio el cohete? Es un cohete que va hacia la fuente de calor del avión. Y la fuente de calor del avión está en la parte trasera, en la cola, por donde salen los gases, que salen de 700, 800 kilómetros, 700, 800 grados centígrados. ¿Y qué después del impacto, qué comienza a pasar? ¿Y qué pasa en su cabeza? Después del impacto, el avión, la parte trasera cogió candela, yo me quemé las piernas y las rodillas hacia abajo. No directamente, sino por el calor, porque el calor también quema. Sí. O sea, el calor te levanta la piel, ¿no? Sí. Te levanta la piel. En la cabina trasera donde iba yo, y el avión perdió el control, por supuesto. El avión, porque allá atrás donde están los mandos para subir, para bajar, están allá atrás, es desbarata. El cohete no da impacto directo, sino que 10, 15 metros antes hace explosión y todas las esquilas van hacia adelante para coger un gran superficie de la aeronave. Usted no pensó ahí, nos jodimos. No, yo sentí la explosión. Y sentí la explosión y el avión comenzó a hacer un barril volado, que es sobre su eje longitudinal de una vuelta de 360 grados. O sea, comenzó a dar vueltas, habían gravedades negativas en el avión. ¿Qué cosa es gravedades negativas? Ajá. Que tú estás como si estuvieras en estado de ingravidez, más o menos. Ajá. Entonces no estás pegado al asiento, sino que te levantas. Sí. Yo, que no me amarraba tanto en el avión, estaba arriba, no podía coger la catapulta, porque ya yo sabía que en lo que tenía que coger la catapulta, ahí no se piensa. Para inyectarse. En un avión de combate no se piensa. Estábamos muy bajitos, hay que catapultarse. No hay mando, hay que catapultarse. ¿Y cómo sobrevivió ese evento? Hasta que hubo gravedad positiva, se inyectó. No cogí la catapulta y me inyecté, por supuesto, me inyecto primero yo. Vi al amigo mío, a mi compañero, cuando se inyectó debajo de mí, como a 50 metros, salió de lado. ¿Y dónde cayeron? No, en el aire, porque es una historia larga. En el aire empezaron a tirarnos tiros. Ay, Dios. Habían 30 y pico, 40 hombres de 2 posiciones tirando. Los proyectiles daban en el paracaídas, porque la superficie del paracaídas es grande. Pero como es cosido, no es una sábana. Pues si una sábana le das un golpe, se abre completa. Claro. Es por sesiones, no había problema. Caímos en tierra, bajo esas condiciones, y bueno, mirando a la gente que venían hacia arriba de nosotros. Y ¿Usted estaban desarmado? ¿Ni una pistolita tenía? No, yo sí tenía pistola. Esa es otra historia, porque yo estuve en Etiopía cuando la guerra entre Somalia y Etiopía, fuimos a un grupo piloto cuando los somalios invadieron Etiopía, y nosotros usábamos un AK recortado polaco. Pero por varias condiciones, que es también muy complejo contárselo ahora, suspendieron estar volando con AK polaco. Entonces lo estaba volando con una pistola con 8 proyectiles. Y bueno, caímos en tierra. Yo mirando, cuando uno va a caer en tierra, yo no soy, profesional de paracaidismo, aunque he hecho 14 saltos, no soy profesional. Ya cuando uno va a estar cerca de la tierra, tienes que disminuir la velocidad de descenso, que eso hay que alar. Frenarlo. Uno está descendiendo más o menos a 7, 8 metros por segundo y tú lo frenas. Pero yo no tuve tiempo para eso porque estaba mirando a los hombres que estaban corriendo hacia nosotros. Y me dio un golpe muy fuerte con la tierra y sentí que tenía sensación de sangre en la boca, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el paracaídas me arrastra, porque el paracaídas tú lo tienes que soltar. El viento, el paracaídas todavía está inflado y me va arrastrando hasta que con un tronco
tropecé ahí con un tronco y me detuvo. Bueno, me quité el paracaídas, ya completo se fue el paracaídas, y entonces a pararse a ver los hombres y a correr. Porque, sí, porque él ha habido los muertos. Era alrededor de sí. ¿Qué pasa también? Que en el paracaídas están las estaciones de radio, que normalmente deben estar con nosotros, pero el paracaídas va en dirección donde viene la gente tirándote tiros con fusiles y con ametralladoras y eso. Y entonces, bueno, aquí hay una opción: o coge la estación de radio y te mueres, o corre, y a correr se ha dicho. Bueno, en la época, estamos hablando del año 87, yo estaba muy fuerte, ¿no? Estaba muy fuerte. Sí. Para correr no había problema. Sí. ¿Y qué pasa? Que la selva es selva para todo el mundo. La selva es selva para todo el mundo. De todas maneras, nosotros, el amigo mío, mi compañero piloto, era un poquito bajito. Y en aquel momento, un poco en broma, le dije: hay que correr, compadre. A correr. No, que va. También saltó, ¿no? Caímos muy cerca uno del otro con el paracaídas, porque como nos catapulteamos ahí pegaditos, estábamos muy cerca de la tierra, caímos como a 30 metros uno del otro con el paracaídas. Y empezamos a correr, y la idea, nos empezamos a desinformar a los persecutores nosotros, que tiraban muchos tiros. Afortunadamente no nos dio ninguno. Bueno, nosotros conocíamos la región, conocíamos qué hacer, y ellos se fueron perdiendo hasta que cayó la noche. Hasta que estuvieron cayendo unas cuantas horas de tarde, pero bueno, nos perdieron completo, porque nosotros también hicimos nuestras maniobras de pisar en los lugares donde no había arena, porque es un terreno arenoso. Entonces pisar en la tierra, hicimos una curvatura, vimos el sol que se estaba poniendo por el oeste, entonces que es 270 grados, y avanzamos en dirección norte, un poco también mirando las estrellas por la noche, que es la posición que nosotros teníamos, en la dirección que debíamos avanzar. Y ya el otro día por la mañana yo tenía las piernas, bueno, es una historia muy larga. No, tranquilo ahí hasta que lo agarran. Esa es una historia muy larga, porque tuvimos que cruzar ríos que tienen yacaré. Yacaré son cocodrilos pequeños, muy agresivos. Bueno, en esa selva hay leones, hay serpientes venenosas, es complicado. Y entonces nosotros, bueno, corriendo todo el tiempo, caminando, cuando llegó la noche nos calmamos un poco, empezamos atravesamos unos cuantos ríos, siempre con mucho temor, porque bueno, es que 3 o 4 yacarés, cocodrilos pequeños te quedan arriba. Entonces tratamos de buscar los lugares más estrechos, que no fueran, el río no fuera tan ancho, y ahí nos lanzamos y avanzamos. Bueno, lanzaba yo primero, como era lógico, y después mi compañero, porque yo estaba en la orilla, se lanzaba él. Y bueno, un frío terrible, porque ya esa noche el frío era terrible y mojado. El agua no nos faltaba, porque tomamos agua de los ríos, y el ser humano puede soportar, bueno, puede estar mucho tiempo sin comer, sin tomar agua, y más después de correr. Pero bueno, bebíamos agua del río, que antes no se podía beber agua del río, que si estaba poniendo la tomamos como si fuera la mejor cerveza del mundo. Y entonces, bueno, así transcurrió, llegó la madrugada, caminando todo el tiempo, sin dormir. Nos despojamos en ese momento, nos despojamos en los grados, tenía los grados, era teniente coronel cuando aquello, por si nos capturaban y nos mataban, no supieran quiénes éramos. Eso lo escondimos entre la maleza, entre el polvo. ¿Qué pasa? Que mis heridas también, ya las quemaduras con agua y fango, empezó aquello a infestarse por completo. Y entonces por el día, cuando llegó el día, teníamos una disyuntiva: o seguíamos caminando o esperábamos la noche. Estábamos fuertes desde el punto de vista de agua, podíamos esperar. De la comida no había problema, no habíamos comido, pero estábamos fuertes. Y el compañero mío me dijo: oye, yo no puedo contigo. Yo pesaba 96 kilos en ese momento, y si yo no puedo contigo, tenemos que caminar de día. Y yo sabía que era un error caminar de día. Yo era el que tenía que tomar la decisión. Bueno, la tomé, el culpable fui yo en definitiva, avanzamos de día. Y bueno, ya, claro, empezamos un poco a acordarnos de la época de Vietnam, cuando la gente se mete en las ramas de los árboles, entre las botas, que yo no podía meter muchas cosas porque teníamos muy heridas las piernas, pero bueno, por aquí por la cintura, o sea, nos camuflajeamos bastante, pero que llegamos a un lugar donde la vegetación no era verde, o sea que nosotros creamos un contraste ahí, caminando, y un lugar donde los árboles, las copas de los árboles estaban muy altas. O sea que por debajo se veía y hay mucho, y es una zona infestada de la guerrilla, y nos vieron, nosotros no los vimos, ellos nos vieron, nos prepararon una emboscada y estaban ahí a 10 metros nosotros con los fusiles, ya, suelten las armas, y eso fue una captura bien inesperada. Nosotros pensamos que en realidad lo torturaron. No, nosotros pensamos que nos iban a matar inmediatamente en un momento, porque lamentablemente
se torturaba a las personas, lo cortaban por aquí, le hacían el traje, te metían los brazos, te cortaban los testículos. Entonces, bueno, eso es parte de la guerra, ¿eh? Manuel, Eso es parte de la guerra. Bueno. Tenemos un tiempo que nos falta para hablar de una operación en la que usted participó. Era el segundo de esa operación Pico. ¿Cómo el segundo? No, yo no era el segundo. Yo era el octavo avión. El octavo avión de 9 aviones que incursionaron en el espacio aéreo de República Dominicana por la zona de Puerto Plata a partir de la captura de un barco, no sé si era pesquero, sí, un barco pesquero, que decía el gobierno de Balaguer en ese entonces, en 1977, había incursionado en aguas territoriales dominicanas y lo tenían detenido. Entonces, ¿cómo se origina esa operación Pico? Denos los detalles, así mismo como nos habló de eso. Operación Pico. Bueno, usted fue el que me dijo que le hablaran un poco de aquello, le digo que es muy largo. Me gustó. Pero bastante, caramba. Es muy largo. Yo tengo un libro de eso que se llama, que lo publiqué en Angola, que se llama Prisionero Lunita, se lo dije ahorita, en las tierras del fin del mundo, que ahí yo hablo de esa completo, hablo de muchas cosas. Bueno, la Operación Pico, yo vine aquí, en realidad hay muchos artículos de dominicanos hablando de la Operación Pico, lamentablemente con muchos errores. Y yo a lo largo de los años, tengo todos los artículos que se han publicado, los tengo ahí, he hecho conclusiones de ellos, o sea, he hecho... Y a lo largo de los años, bueno, los amigos me dijeron, ¿por qué tú no vas y te pones a escribir si tú fuiste uno de los participantes? Exacto. Yo fui el octavo avión y no quería, porque en Cuba también esto está un poco, hay bastante secreto con esta operación, igual que aquí. Y entonces, bueno, hasta que me decidí, bueno, yo iba a venir el año pasado, pero lamentablemente subiéndome en una escalera me caí un segundo piso, estuve al perder la vida en definitiva. Wow. Me fracturé la rodilla, bueno, estoy caminando, estoy vivo, estamos de frente de nuevo. Entonces, bueno, vine aquí para eso. Entré hace 2 días, el lunes entré en el Archivo de la Nación. Primero quise ver la noticia de septiembre del 77, hace ya 49 años de aquello. Hay una noticia del día 4 del Listín Diario, la noticia es el día 5 del Listín Diario, que el día 4 habían capturado el barco. Después ya... En ese mes no se habla más de ese barco ya para nada. En el otro diario, El Caribe, que vi, que confronté el día 7, dicen que habían soltado el barco. Repítelo del Listín Diario. El barco no tenía contrabando, que es una de las cosas que lamentablemente muchas de las personas que hablan aquí hablan de que era un barco que tenía contrabando, pero no dicen que estaba contrabandeando. Bueno, ¿qué cosa es contrabando? Y entonces... dice que habían soltado ya a los pescadores, pero el barco seguía encallado, seguía preso. Entonces, ¿qué pasa? También de que si estaba en aguas territoriales o contiguas. Bueno, eso es bien complicado. Sí, eso es muy porque complicado. Eso hay que tener radar. Eso hay que tener radar. Bueno, digamos que estaban en aguas contiguas o que estaban pegadas a las aguas territoriales. Bueno, a lo mejor no era porque era un barco mercante, no era para prender a las personas ahí, no tenía nada, era para soltar, no era un barco de guerra. Yo entiendo que República Dominicana, con el tema de Cuba, está un poco, como decimos nosotros, preparada. ¿Guerra fría? No tanto de la Guerra Fría, sino que, bueno, ya hablando del tiempo, por allá por el año 47, en Cuba se preparó una expedición para venir a derrocar a Trujillo, en Cayo Confite, donde estaba Juan Bosch, y estaba Fidel Castro y otras personas más. Así es. Pero también en el 59 salió como una expedición, que hace poco creo que hicieron. Exactamente. Pero después en el año 73 salió el coronel Camaño. Que bueno, Playa Caracoles. Dicho sea de paso, Camaño tenía 200 hombres en Cuba y desembarcó con 9 aquí, solamente. O sea, una cosa. Yo me he puesto a leer mucho sobre esa historia. Escuché la opinión de Fidel respecto a eso en un video. Sí, porque él no quería que viniera. No quería que viniera y Camaño, bueno, se había hecho su compromiso, un hombre... Pero quiero que no nos alejemos de la Operación Pico. Sí, vamos a la Operación Pico. Bueno, entonces, le estoy hablando de esto porque República Dominicana también estaba un poco pensando que Cuba pudiera. Exacto. Sí, estamos hablando de la Guerra Fría, pero bueno, estamos hablando de los movimientos de liberación nacional, toda esa... Los sandinistas en Nicaragua, El Salvador, el FMLN. Era complejo. Pero bueno, el barco se mantuvo aquí y el barco no lo devolvía. Entonces, como no devolvían el barco, el comandante jefe Fidel Castro se reunió con 9 de nosotros en Cuba, en la base, nos planteó la misión, nos dijo lo que había pasado y que debíamos demostrarle a Balaguer que llegamos aquí, a Dominicana.
¿Qué pasa también? Desde el año 59 al 77 Cuba tuvo más de 70 ataques en el mar. No solamente, sí, claro, ¿no? Y están no solamente a barcos cubanos, a barcos extranjeros de mercantes en los puertos, ya en Callao. O sea que Cuba, yo creo que es el único país que ha tenido tantos ataques en tan corto periodo de tiempo. De Cochino. No, Bahía de Cochino es una parte, invasión. pero estamos hablando del 59 al 77. Sí. Entonces, cuando yo estoy haciendo el testimonio que estoy escribiendo la Operación Pico, hablo esto un poco para ver qué podía hacer Cuba. Si lo estaban atacando constantemente en el mar. Aquello se había calmado un poco en esos años y sin embargo viene este tema de Balaguer que captura el barco. Y entonces preparamos la misión de pasar, demostrar lo que queríamos, demostrar que llegamos. Pero usted dice que cuando Fidel se reúne con ustedes, que me parece interesante, uno que ha visto esa gran figura histórica de Fidel Castro. Yo era una de que veía esos discursos kilométricos y no me cansaba de escucharlo, por la pasión y la fuerza que tenía Fidel Castro. ¿Cuál era la actitud, cuál fue la actitud de Fidel Castro en ese momento en que se reunió con ustedes y cuál fue el objetivo que él decretó y el que ustedes percibieron con la Operación Pico? No, por supuesto, él estaba molesto con la captura del barco, estaba muy molesto con la captura del barco. Incluso nosotros no teníamos posibilidad, Cuba, de cada vez que venía un barco de los Estados Unidos a atacar un mercante cubano, algo de atacar, de acercarnos a las costas de los Estados Unidos, porque eso era una guerra, un país muy poderoso. Pero también, ¿cómo le vamos a permitir a otro país de América Latina aquí, cuando Girón, que estuvo en Nicaragua metido en Guatemala, que prepararon hombres? O sea, que nosotros llegamos también a Nicaragua, a esos lugares. O sea, entonces no se le podía permitir eso al gobierno dominicano. Lo que él dijo yo lo compartí completamente. Y bueno, nada más con la juventud de nosotros, con la fogosidad, por favor. Y las ideas, entonces que no se podía... y además estaban presos, seguían presos los pescadores, o sea, la tripulación del barco. Y entonces hicimos, pero sin embargo, no seguía dominicano, no seguía dando respuesta. Aunque no había relaciones diplomáticas, habían a través de un tercer país. Claro. O sea, no da respuesta que fuera a volver el barco. Y por eso que le hicimos la operación el día 10 de septiembre. Se equivocan mucho ¿cómo se llaman? Los escritos aquí, que se equivocan en la fecha. Se equivocan en la cantidad de aviones. Siempre hablan de 12 aviones y fuimos 9 aviones solamente. Yo era el octavo. Después de mí vino un avión que era el que tiraba fotografías. ¿Quién dirigía Del Pino, que se fue a los Estados Unidos. ¿Qué pasa también? Bueno, después podemos hablar de eso, que Del Pino hace una historia. Él habla mucho, o sea, él publicó un libro que yo no he leído, pero leí esa parte de la Operación Pico, y entonces dice, tiene mucha inexactitud y muchas mentiras, digámoslo así. Un poco que para congraciarse con allá, porque fue un desertor. Sí, claro. Algunos me dicen, no lo llame desertor, pero ¿cómo no lo voy a llamar desertor si era un general y se fue en un avión? Eso yo no puedo inventar el nombre, no, tú te fuiste. Eso es desertor en cualquier país. No lo puede llamar otro, ¿no? Por las razones que sean, no puede llamarle así. Bueno, entonces realizamos el vuelo ese por la mañana, el 10 de septiembre. Salimos los aviones de Los Caños, también se equivocan de dónde salimos. Nosotros salimos al lado de la base naval de Guantánamo, a 15 kilómetros de la base naval de Guantánamo, que tenemos un aeropuerto ahí. Muy cerca de donde están las tropas americanas. Claro, a 15 kilómetros. ¿Qué pasa? Que también se hizo una operación ahí en la zona, unas maniobras para confundir. Sí, un poco para confundir, para crearle una rutina. Exacto. De que lo vean que supieran, estábamos volando. Y un día por la mañana, el día 10, partimos para Dominicana. Bueno, pasamos al norte de Haití, que los haitianos también hablaron, porque nosotros al norte de Haití lanzamos 18 tanques auxiliares. Nosotros ¿qué es eso? Nosotros íbamos con 3 tanques auxiliares. ¿Qué pasa? La distancia para ir a Dominicana, venir a Dominicana y después a baja altura, el combustible no nos daba. Entonces hay que poner tanques exteriores de combustible, de 500 litros. 1 debajo y 2 en la sala. Porque en la sala tiene 4 soportes. ¿Y cómo lo ponen? ¿Con cosas? Sí, con ¿la velocidad no? No, la velocidad no la hace, porque tiene forma aerodinámica. Okay. Lo que pasa es que después que tú consumes el tanque, consumes el combustible, debes expulsarlo, porque te crea índice, o sea, un índice de resistencia frontal al avance del avión. Claro. O sea, en un momento te ayuda y después ya no te ayuda, tienes que botarlo. Claro. Es una carga que ¿Y lo tiraron entonces en Haití? No, tiramos al norte de Haití, tiramos 18 tanques, se dieron a ver salvar porque los cogieron después para agua. Y ya aquí en Dominicana, cuando nosotros pasamos por Puerto Plata, que giramos para Cuba, tiramos el otro tanque que también recaló aquí. Esos tanques recalaron a Dominicana, eso sí, hay noticias sobre eso, recalaron los 9 tanques para acá y ya fuimos para Cuba. Entonces nosotros estábamos a 10, 15 kilómetros uno del otro.
Estamos volando por radar, cadena de radar, aunque la visibilidad era excelente. Ese día la visibilidad se veía todo. Ahora, Manuel, cuando ustedes salen hacia acá, ¿qué pasaba por su cabeza y qué instrucciones precisas tenían? ¿Solo era hacer el sobrevuelo? Sí, era solo. Ese es el primer vuelo, porque eran dos. El otro es el complicado. ¿Cuál es el otro? El otro vuelo que se iba a hacer. Este no. Este era simplemente pasar. Bueno, era 900. Era como una señal. Era 900 kilómetros. Algunos amigos dicen que llegaron a 1000 kilómetros. Yo pienso que cogimos más o menos 950. A mí lo que me llamó mucho la atención, el paisaje de Puerto Plata, todo el paisaje. Y yo le comentaba a uno de mis hijos y me decía, tú te olvidaste que eras militar y que tenías una misión, porque yo le hablé más del paisaje. Ella es de Puerto Plata. Sí, además le dice la novia del Atlántico, o la tacita de oro. Después empezamos a leer la tacita de plata. O de plata, empezamos a leer sobre Puerto Plata y a mí me maravilló. ¿Usted no ha ido? No, pienso ir a ver si en esta semana. Si no se va. Vaya, que lo va a disfrutar. Vaya, y voy a coordinar a ver si yo puedo ir con usted y llevarlo. Sería un honor para mí. Se lo voy a dar hoy, para mí sería para que vea por dónde usted. De gran ayuda. Sí, bueno, nosotros pasamos por ahí los aviones más o menos 10-15 kilómetros uno del otro. Del Pino, en su libro, que habla de esto, dice que rompió la barrera de sonido. La barrera de sonido no la podía romper. En primer lugar, por las limitaciones del avión. Teníamos 2 cohetes, andamos con... porque ustedes estaban artillados, por si acaso. No, por los P-51. Sí, pero ya los P-51 no competían con esos. No, claro, los P-51, y además aquí no había radares, no había radares, pero bueno, ahora que hay radares. Pero no se puede subestimar, pues podían salir los pilotos. Perdón, Manuel, porque yo recuerdo bien los P-51, que eran los aviones de guerra que nosotros heredamos, que yo creo que fue de la guerra de Vietnam, que nos lo cedieron a nosotros. Claro, ya viejos. Y los P-51 en la guerra de abril del 65, yo estaba muchacho y pasaban arrasando por los hogares de nosotros y generaba el sonido, mucho terror. Pero ya los P-51 en el 71 no podían caerle atrás. No, en el 77 no, ¿verdad? 77, ellos vuelan a 600, nosotros volamos a 1000 kilómetros. Fue horrible. Yo que soy piloto, yo sé que ustedes dos están muy apasionados Vamos a seguir con el tema, pero yo quisiera saber si fue un acuerdo de ambos gobiernos mantener esto a tan bajo perfil que las generaciones presentes, cuando tú le dices Operación Pico, uno no se imagina que el pueblo cubano y el pueblo dominicano hayan tenido en la historia algún problema por la relación tan bonita que tenemos. Claro. ¿Usted qué pasó ahí realmente? Porque esto se mantuvo bajo perfil. No, yo en mi testimonio que estoy haciendo también hablo de las relaciones de Cuba con Dominicana, la ayuda de Dominicana para lograr la independencia de Cuba, tantos generales, bueno, el Máximo Gómez, que fue el jefe del ejército libertador cubano, pero muchos generales dominicanos, mucha gente. La madre de Maceo era de descendencia dominicana. Bueno, Atuey, el indio Atuey, que salió aquí de la española. De aquí fue que salió. Bueno, o sea, de eso sí es un tema que yo hablo, tengo que hablar de eso, como tengo que hablar de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos hasta el año 77. O sea, me he metido un poco, pero bueno, vamos a seguir con la Operación Pico. En la Operación Pico tenía una segunda parte, que si el barco no se devolvía, íbamos a atacar San Isidro, la base. ¿Cómo? Esa es la cosa más violenta que tiene la operación. Y nosotros preparamos las bombas y todo. ¿Qué pasa también cuando Del Pino habla de eso? Dice que íbamos a atacar a la gobernación, se iba a atacar a los aviones. Los pilotos le íbamos a tirar a los aviones solamente y a la pista, no iba a tirar a nadie más, ninguna persona. Y esa es la segunda parte de la operación que afortunadamente para ambas partes se diseñó para si no devolvían a hacer eso. Estuvo preparado, con los aviones ya estábamos preparados para despegar. ¿Cuántos aviones vendrían? Íbamos a venir 8 exactamente igual. Y uno para tirar fotos. Ese noveno era para tirar fotos. Un avión que es para tirar películas de todo lo que se hace. Bueno, la guerra moderna es así, tiras y entonces eso no se logró. Afortunadamente el gobierno dominicano devolvió el barco a las 10 de la mañana el día 11. Gracias a Dios. Dio la información a Cuba porque nadie sabía hasta dónde iba a escalar esto. Hasta dónde iba a escalar. Estaban los Estados Unidos ahí en la base. Claro, todo el mundo dice que era Carter el que estaba presidente, efectivamente era Carter. ¿Y quién convenció al doctor Balaguer en ese momento Balaguer era muy pragmático? Es una de las cosas que quiero que vine a investigar, a quien me va a llevar a los archivos de Balaguer. ¿Usted habló con Soto Jiménez en la entrevista? Ayer, sí.
Sí, pero hay alguien que le tengo el número que me va a llevar a los archivos. Sí, los archivos Balaguer, de la presidencia le llaman. Ah, sí. ¿No están allá en el Archivo General de la Nación? No, ahí no. ¿No lo encontró? No lo encontré. Bueno. En realidad no pregunté ahí. Eso, oiga, ¿por qué? Porque cuando yo era funcionario del gobierno, archivos que habían en el Palacio Nacional, que nosotros encontramos en el año 96, cuando llegamos a Palacio, esos archivos, el presidente Leonel Fernández envió esos archivos al Archivo General de la Nación. Si yo recuerdo, ahí hay un legajo grande de archivos de Palacio de la Presidencia. No sé si eso pudiera estar ahí, pero esos archivos lo estaban digitalizando, los archivos, y entonces pudieran estar ahí, Manuel. Entonces sería bueno que indague con el mismo director de la biblioteca, a ver si con el amigo... Sí, yo hablé con él, ya me lo presentaron al director de la biblioteca. Pero vamos a terminar con la segunda versión de la Operación Pico. La segunda parte. La segunda parte. Que no se produjo. ¿Cómo se resuelve ese tema? No, la cosa es que se llamó de la República Dominicana a Cuba que se iba a devolver el barco y el barco zarpó. Y entonces ahí se suspendió. Así, esa fue la información que recibimos nosotros. En realidad el barco llegó a Cuba, ¿no? Yo decía que nadie podía saber en ese momento hasta dónde podía escalar la situación. Pero nosotros, Manuel, no estábamos militarmente en capacidad de aguantar un enfrentamiento militar con... Sí, en ese momento no podíamos. A menos que se metiera Estados Unidos. Claro. Pero nosotros no teníamos esa fuerza, porque el ejército más fuerte que había en el Caribe en ese tiempo era el de Cuba. Sí. Pero Estados Unidos se iba a meter. Se iba a meter. Se iba a meter porque además ustedes tienen acuerdo con los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos no le han vendido algunos aviones a la República Dominicana en una época porque dijo que los puede defender con los aviones que tiene en Puerto Rico, etcétera. Entonces, por supuesto que se iba a meter en ese... Y en ese contexto, ¿cómo y cuándo reciben ustedes la información de que no se van a bombardear? El mismo día 11 la recibimos, el mismo 11, sobre las 11 de la mañana recibimos que estaba suspendido, que el barco devuelto. Fue la información que... ¿Qué sintieron ustedes en ese momento? No, por supuesto que todos nos sentimos muy bien, porque yo en lo personal, después de todo el tiempo que ha transcurrido, pero en lo personal yo pensé que iba a haber alguna reacción de esa parte, porque no había ningún motivo para tener un barco que no era militar, que era un barco mercante, para buscar un conflicto, en un momento que está la Guerra Fría, los ataques que tienen los Estados Unidos contra Cuba. O sea que nosotros siempre pensamos que eso iba a resolver, aunque estábamos ahí, nunca estuvimos arriba de los aviones, nos estuvimos fuera, a veces esperando, pero los aviones estaban activados. Le dieran la orden. Los aviones estaban esperando la orden, y habíamos hecho el vuelo el día anterior, o sea, que llegar a Puerto Plata ya sabíamos sin problema. Y el que conoce, Manuel, el que conoce... No íbamos a Puerto Plata, íbamos para acá, para aquí, para la capital, a San Isidro, a bombardear la base. Teníamos 2 travesías preparadas, la travesía de Puerto Plata y la de San Isidro. La de San Isidro. Sí, o sea, eso se llegó a calcular, la travesía. Sí, no, como que no, yo tengo todas las travesías, esas las tengo yo. ¿Y eso está en el libro que va a escribir? ¿Va a estar? Sí, lo voy a hacer porque que está en papel alba, ¿no? Se llama. Entonces tengo que ir a un estudio para que para reducirlo y me la reconstruyan bien. Toda la travesía que había. Sí, buen libro va a ser ese, Manuel. Todo eso estaba hecho ya. ¿Y lo va a poner en circulación allá en La Habana? No, en La Habana no, porque en La Habana no hay papel y entonces en La Habana hay que hacer digital. Yo no comparto el criterio de hacerlo digital. No. Será el futuro. Sí. Pero no es el presente. No sé si es el presente en Dominicana, pero nadie lee un libro. Nadie lee un libro grande, un libro en el celular es complicado. Si usted tiene una computadora, lo puede pasar a la computadora, y si tiene una impresora, lo puede imprimir, pero es muy complicado. Sí, aquí sí, lo digital ha avanzado bastante. ¿Será aquí o a lo mejor puede ser en Angola? Yo todos los años voy a Angola, en el año pasado publiqué un libro. Eliades y yo le podemos reforzar en eso. Yo publiqué un libro en Angola el año pasado sobre los 10 cubanos que fueron prisioneros. Porque como ciudadanos dominicanos somos muy agradecidos de Cuba. Yo estudié en el Instituto Internacional de Periodismo de Cuba y todo eso fue gratis, yo no tuve que pagar un centavo, nunca levantaré la voz en contra de Cuba, que conste en acta.
Hay una excelente relación entre ambos pueblos. Así es. Y respeto. Por eso me sorprendí tanto. Respeto lo de Atuey, lo que hizo Atuey, lo que hizo Máximo Gómez, lo que hicieron toda esa gente. Y yo creo que la relación entre República Dominicana y de Cuba no puede estar matizada por ideologías. Está por encima de eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos tuvimos el banquete de tener a un coronel piloto de la Fuerza Aérea de Cuba, Manuel Rojas García, militar cubano que está en República Dominicana haciendo investigaciones sobre este mismo tema que acabamos de hablar, de la Operación Pico. No tuvimos mucho tiempo, lamentablemente, porque me hubiese gustado no, yo sé que sí. extender lo de la caída y después cómo fue esa prisión. Así es que muchas gracias, Manuel. Bastante interesante. Que Dios lo bendiga. El tiempo resulta corto cuando uno toca estos temas tan apasionantes. Recordarle a nuestra audiencia que este contenido está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en nuestro canal de YouTube, Reseñas Podcast. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana. En APAP, donde más. Este episodio también llega, Rafael, gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorra energía de forma eficiente. Desconecte todos los aparatos eléctricos. Así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Antes de salir de casa, no olvide apagar todas las luces que no sean necesarias por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. Manuel, yo pensando finalmente que si ustedes hubiesen tenido la orden de bombardear en Puerto Plata, esta niña de 1 año abajo. No, un añito tenía yo. Bombardear San Isidro. Era San Isidro. Pero es un chiste. A mí me llamó mucho la atención. Póngase aquí. A mí me llamó mucho la atención, como yo fui el octavo avión, Puerto Plata estaba completamente en la calle. Es verdad. Sí, estaba todo el mundo en la calle. Es la tierra de Gilbert, Gregorio Luperón. Eso causó mucha expectación y algún temor, por supuesto. Sí, no, pero yo viví aquí, nací aquí y me crié en la capital. Y eso fue un escándalo aquí en la capital. Que esos 9 aviones pasaran rasante. Sí. Muchas gracias, Manuel. Está bien, perfecto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Ya no están grabando. No, está bien. No, quédese ahí todavía. Esto resulta, uno quisiera seguir hablando de esos acontecimientos, pero el tiempo ya se agotó. Gracias por estar como cada fin de semana con este espacio Reseñas, el podcast. Le deseamos un feliz resto del fin de semana.